Buenas tardes, compañeros, compañeras e ingenieras. Mi nombre es Oscar Emanuel Robles Díaz, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de El Salvador, de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente. El ejercicio que me corresponde explicar es el 7.83 de la materia de sólidos deformables. El ejercicio dice así: calcule las fuerzas en el pasador A y el extremo fijo B sobre la palanca de freno y el manubrio de una bicicleta mostrada en la figura. El cable del freno aplica una fuerza de 160 libras al punto C. Entonces, eso es lo que nos dice el ejercicio. Podemos ver el diagrama de cuerpo libre. Tenemos que el pasador A tiene una limitante de movimientos en A, en X y en Y. Lo mismo pasa en el extremo fijo B, que tiene limitantes en X y en Y. Entonces nos corresponde hallar esas fuerzas. Aquí en lo que es el pasador A tendremos consideración que solo se tomará, por así decirlo, el freno. Por lo tanto, lo que son las fuerzas en B no surgirán en efectos en el freno. Por lo tanto, es la razón por la cual solo se consideran estas fuerzas. Aquí hay un video donde se muestra a lo que me refiero con el freno. Por ejemplo, pueden ver que ahí está a lo que me refiero con el pasador A. Ahí está el freno. Ahí está el cable de freno, que también que es la fuerza de 160. Y lo importante que se ve es que el freno está encima del manubrio. Por lo tanto, lo que es el punto B, el extremo fijo B, no interfiere en el freno. Entonces procedemos a hallar la fuerza. Como ven ahí, el diagrama de cuerpo libre, ahí están descompuestas las fuerzas. Tenemos las limitantes de movimiento del pasador A, que son en X y en Y, que son nuestras incógnitas, por así decirlo. Tenemos la fuerza del cable de freno, que es de 160 libras, y tenemos la fuerza de 40 libras vertical en Y para abajo. Entonces hacemos una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces tenemos que AX menos 160 libras igual a 0. ¿Por qué menos 160? Porque según las coordenadas que hemos puesto, las coordenadas que usualmente nosotros ocupamos, tenemos que 160 libras está apuntando para menos X, o sea, está en menos X. Por lo tanto, es AX menos 160 libras. Es negativo. Igual a 0. Pasamos ese menos 160 hacia el otro lado. Se convierte en positivo. Por lo tal, tenemos que AX es igual a 160 libras. Hacemos lo mismo, solo que en Y. Entonces, buscamos la fuerza en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, AY positivo menos 40 libras igual a 0. Menos 40 libras es porque la fuerza 40 libras está verticalmente para abajo. Por lo tanto, es negativo. Entonces, pasamos ese menos 40 libras hacia el otro lado, se convierte en positivo y tenemos que AY es igual a 40 libras. Ahora, teniendo ya nuestras fuerzas encontradas, procedemos a hallar el momento en el pasador A. Aquí tendremos un inconveniente. El momento está dado por la fuerza por el brazo de torque, brazo de torsión. En el pasador actúan dos fuerzas que pueden dar momento, que dan momento, que son 40 libras y 160 libras. 40 libras tenemos el brazo de torsión, que son 3 pies, pero de 160 libras no conocemos esa distancia, no conocemos ese brazo de torque. No lo conocemos, por lo tanto procederemos a hallarlo. Ponemos que 40 libras por 3 pies
más 160 libras por la distancia que conocemos igual a 0. La distancia de A a C. 40 libras por 3 pies es igual a 160 libras pie. Más 160 libras por la distancia AC igual a 0. Entonces sustituimos, pasamos 120 hacia el otro lado y como 160 libras está multiplicando a la distancia de AC, entonces la pasamos al otro lado a dividir. Por lo tanto, la distancia AC es igual a 120 libras pie por 160 libras sobre 160 libras, que nos da 175 pies. Podemos incluso ver que la respuesta es más confiable porque eliminamos libras y nos quedan solo pies. Entonces, si al efectuar la división 120 sobre 160, nos da 0.75 pies. Conociendo ya la distancia de AC, conociendo ya el brazo de torsión de la fuerza de 160 libras, hoy sí encontramos el momento en A, en el pasador A. La sumatoria de momento es igual a 0. Tenemos que 40 libras por 3 pies más 160 libras por 0.75 pies. Es igual al momento en A. Al efectuar 40 por 3 nos da 120. Pero aquí tenemos que, por la regla de la mano derecha, calcular en qué sentido va ese momento, en qué sentido. Entonces, si utilizamos la regla de la mano derecha, podemos podemos analizar que ese momento de 120 es negativo. ¿Por qué? Porque es horario, gira en el sentido de las agujas del reloj. Entonces es menos 120 libras pie, más al efectuar 160 libras por 0.75 también nos da 120. Entonces, pero analicemos con la regla de la mano derecha, analicemos en qué lado se mueve ese momento y analizamos que se mueve en el sentido contrario de las agujas del reloj, es antihorario, por lo tanto es positivo. Entonces es más 120 libras pie. Por lo tanto, concluimos que el momento en A es igual a 0. Teníamos que hacer el análisis porque acuérdense que es un pasador, entonces era necesario analizar, porque sí se tiene que analizar cada momento. Ahora procedemos a encontrar las fuerzas en B. Ya conocemos las fuerzas en AX y AY, lo cual nos facilita un poco más. Podemos ver en el diagrama de cuerpo libre, tenemos las fuerzas. Aquí sí, aquí sí, aquí sí interfieren las fuerzas del pasador A, sus limitantes de movimiento, más no interfieren la fuerza en menos 40 libras y la fuerza de 160 libras no interfieren aquí porque no interfieren en lo que es el movimiento del maniobro, lo que es el cable, la fuerza que ejerce el cable del freno y la manejilla del freno no interfieren. Aquí podemos ver lo que en realidad queremos encontrar. Por ejemplo, ahí pueden ver que lo que es el maniobro, por así decirlo. Entonces podemos ver que tenemos una torsión en B, un momento, tenemos la limitante de movimiento en BX, BY, o sea, limitantes en X y en y tenemos ahí las respectivas distancias y también tenemos una fuerza vertical para arriba de 40 libras. Entonces hacemos un análisis de fuerzas en Y y un análisis de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza H está está en Y, está en el eje Y. Por lo tanto, tenemos 40 libras.
positivo porque está apuntando para arriba, o sea, la fuerza va direccionada para arriba, menos a Y. ¿Por qué menos a Y? Porque ese a Y está apuntando para abajo, es negativo, más BY, que es la fuerza, la limitante de movimiento en el extremo fijo B, que va para arriba, entonces igual a cero. Por lo tanto, nos queda que 40 libras menos 40 libras más BY igual a cero. Por lo tanto, al efectuar 40 libras menos 40 es igual a cero. Por lo tanto, 0 más BY es BY. Entonces, al final nos queda que BY es igual a cero. Ahora encontremos BX. Le encontramos con sumatoria de fuerzas en X igual a cero, BX menos AX igual a cero, porque son las únicas fuerzas que están en el eje X, que están en X. No conocemos BX, pero conocemos a X. BX, entonces no conocemos BX, pero conocemos a X, el cual es negativo porque está en lo que es el lado de menos X. Está apuntando hacia el lado izquierdo. Entonces tenemos que BX menos 160 libras es igual a cero. Entonces pasamos ese menos 160 libras hacia el otro lado, nos vuelve positivo y tenemos que BX es igual a 160 libras. Disculpen si se escuchó como un corte, pero creo que es la misma computadora. Pero al momento de estar editando, todo haya quedado perfecto. Entonces ya encontrando las incógnitas que teníamos, que era BY y BX, ahora pasamos a encontrar el momento en B. Muchos estarán preguntando, pero es un extremo fijo, en teoría no hay momento. Pero lo que en realidad estamos analizando es prácticamente el manubrio. Como pueden ver, el manubrio se mueve, se mueve. Y si podemos ver en la figura, en la figura, aquí, si podemos ver, esa fuerza H igual a 40 libras está como por así decirlo, como empujando el manubrio, o sea, ese lado de la bicicleta, pero darme a entender. Por lo tanto, sí hay momentos, que ahorita lo veremos. Entonces, para encontrar un momento, hacemos una sumatoria de momentos igual a cero. Entonces, las fuerzas para, para que dan momento para el punto B serían 160 libras, menos 40 libras y 40 libras, con sus respectivos brazos de torsión. Por lo tanto, queda así: 160 libras por un pie, menos 40 libras por 12 pies, más 40 libras por 15 pies es igual al momento en B. Menos 160 libras, por lo tanto, 160 por un pie nos queda que es 160 libras pie, menos 40 por 12, menos 480 libras pie, 40 por 15, 600 libras pie. Por lo tanto, al realizar esta suma y resta, 160 menos 480 más 600, nos da que, nos da que el momento en B es 280 libras pie. Aquí también aclarar que los signos son debidos, acordémonos a la regla de la mano derecha. Si hacemos el análisis con la regla de la mano derecha, con la fuerza de 160 libras, el sentido es antihorario, por lo tanto es positivo. La fuerza de menos 40 libras con su respectivo brazo de torsión. Hacemos el análisis con la regla de la mano derecha, nos da que es negativo. ¿Por qué negativo? Porque el sentido en que se da ese momento es en el sentido de las agujas de reloj. Y la fuerza 40 libras con el brazo de torsión de 15 pies
Hacemos el análisis con la regla de la mano derecha y nos da que es positivo. ¿Por qué? Porque es antihorario. El momento, el sentido de ese momento es antihorario, es en el sentido contrario de la aguja de reloj. Por lo tanto, es positivo. Al efectuar, como ya dijimos anteriormente, nuestro momento en B nos da 280 libras. Con eso doy finalizado lo que es el análisis de este ejercicio y muchas gracias por su atención prestada. Espero haber sido lo más comprensible, espero haberme dado a entender. Muchas gracias y pasen buenas tardes.